¿Alguna vez te has preguntado por qué la felicidad parece escaparse de tus manos justo cuando crees haberla alcanzado? Esa sensación de vacío que regresa inevitablemente, incluso después de conseguir lo que tanto deseabas. No es casualidad ni es tu culpa. Hoy te revelaré una de las verdades más perturbadoras sobre la existencia humana que el filósofo Arthur Schopenhauer descubrió hace más de 200 años y que la ciencia moderna está finalmente confirmando. Fuimos biológica y socialmente programados para nunca alcanzar una felicidad duradera. Lo que estás a punto de descubrir cambiará fundamentalmente la forma en que entiendes tus deseos, tus frustraciones y tu constante sensación de que algo falta en tu vida. Esta no es una simple teoría filosófica, es la revelación de un mecanismo oculto que opera en las profundidades de tu mente sin que lo sepas, dirigiendo tus acciones y condenándote a un ciclo interminable de breve satisfacción seguida de prolongado sufrimiento. Si encuentras valor en este tipo de análisis que desenmascara las verdades incómodas sobre nuestra existencia, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal. También me gustaría saber, ¿has notado este patrón en tu propia vida, donde la satisfacción de un deseo solo te lleva a un nuevo deseo? Compártelo en los comentarios escribiendo "Atrapado en el ciclo". Tu apoyo me permite seguir explorando estas realidades ocultas que pocos se atreven a confrontar. Prepárate para un viaje hacia las entrañas de la condición humana. Una exploración sin filtros de la verdad que las industrias del bienestar, la autoayuda y el consumismo han intentado ocultarte desesperadamente. Es hora de que conozcas la conspiración del sufrimiento y quizás encuentres la única forma real de liberación. La primera y más brutal verdad que Schopenhauer expuso es que la felicidad, tal como la concebimos, es fundamentalmente imposible como estado permanente. No es que sea difícil de alcanzar o que requiera de ciertos recursos o conocimientos especiales. Es literalmente imposible como condición duradera. Y esto no es una opinión pesimista. Es el resultado inevitable de cómo está diseñada nuestra psicología más básica. El filósofo alemán lo expresó con una claridad devastadora. La vida oscila como un péndulo hacia atrás y hacia adelante entre el dolor y el aburrimiento, pasando por el intervalo fugaz y además ilusorio del placer y la alegría. Lo que hace que esta verdad sea particularmente perturbadora es que toda nuestra civilización, nuestras estructuras sociales, nuestros valores culturales y, por supuesto, nuestro sistema económico están fundamentados en la premisa exactamente opuesta, que existe un estado de felicidad permanente que podemos alcanzar si solo hacemos, compramos o logramos lo correcto. Esta es la mentira fundamental sobre la que se construye nuestra sociedad moderna, un espejismo que nos mantiene en constante movimiento, como hámsters en una rueda, persiguiendo algo que por diseño es inalcanzable. La evidencia de esta conspiración está por todas partes, aunque rara vez la reconocemos por lo que es. Piensa en cuántas veces has conseguido exactamente lo que creías que te haría feliz: el trabajo, la relación, la posesión material, el reconocimiento social, solo para descubrir que la satisfacción se desvanece rápidamente, dejando un nuevo vacío que necesita ser llenado. Este no es un defecto de tu carácter, ni una señal de que elegiste el objetivo equivocado. Es el mecanismo exacto de cómo funciona la voluntad humana, diseñada para impulsarnos constantemente hacia nuevos deseos una vez que el anterior ha sido satisfecho. Schopenhauer descubrió que estamos atrapados entre dos fuerzas igualmente insoportables. Por un lado, el sufrimiento que surge de los deseos no satisfechos, el anhelo, la carencia, la necesidad, y por el otro, el aburrimiento que surge cuando los deseos son momentáneamente satisfechos y aún no han sido reemplazados por nuevos deseos. Como explicó, la satisfacción real y positiva consiste siempre en algún placer que en consecuencia es limitado y fugaz. Todo sufrimiento resulta del deseo insatisfecho y por lo tanto, la satisfacción del deseo no es positiva, sino solo una eliminación temporal de una fuente de sufrimiento. Y aquí viene la parte verdaderamente siniestra de este diseño. La insatisfacción perpetua no es un error evolutivo, ni un accidente trágico del desarrollo humano. Es un mecanismo deliberado, una programación biológica y social que garantiza nuestra supervivencia como especie y nuestra productividad como miembros de la sociedad. Fuimos diseñados para nunca estar completamente satisfechos porque un organismo permanentemente satisfecho no lucharía, no competiría, no se esforzaría, no produciría. La felicidad eterna
haría colapsar toda la estructura de la civilización tal como la conocemos. Y es por eso que, a nivel biológico, psicológico y social, estamos programados para experimentarla solo en breves destellos. En el centro de esta conspiración, Schopenhauer identificó una fuerza que denominó la voluntad, Wille zum Leben, o voluntad de vivir. Esta no es simplemente nuestra fuerza de voluntad consciente, sino una energía cósmica primordial que opera a través de nosotros, utilizándonos como vehículos para su expresión ciega e irracional. La voluntad, según Schopenhauer, es el núcleo metafísico de toda existencia, manifestándose en los humanos como un impulso perpetuo e insaciable que nunca puede ser satisfecho completamente. Es importante entender que esta no es una fuerza externa a nosotros, sino nuestra esencia más íntima. Somos manifestaciones de la voluntad, y por lo tanto, estamos condenados a desear constantemente. Lo verdaderamente perturbador de esta revelación es que nuestros deseos específicos, ya sea riqueza, poder, reconocimiento, amor o incluso iluminación espiritual, son meramente las máscaras superficiales que la voluntad usa para mantenernos en movimiento perpetuo. Creemos ingenuamente que queremos ese ascenso, esa casa, esa relación o ese cuerpo ideal porque nos harán felices, pero en realidad son solo los señuelos que la voluntad pone frente a nosotros para asegurar que sigamos esforzándonos, produciendo, reproduciendo. Como observó Schopenhauer, la voluntad que constituye nuestro ser en sí es de naturaleza simple. Siempre quiere la vida y sus satisfacciones, no importa bajo qué forma se presente. Esta voluntad opera con astucia casi estratégica, haciéndonos creer que somos nosotros quienes elegimos nuestros deseos, cuando en realidad estamos siendo manipulados por fuerzas evolutivas profundamente arraigadas y posteriormente refinadas por condicionamientos sociales. La sensación de vacío que experimentas después de lograr un objetivo, ese ¿y ahora qué?, que inevitablemente sigue a cualquier éxito, no es una falla de tu carácter ni una señal de ingratitud. Es la voluntad reseteando tus objetivos, preparándote para la siguiente persecución, asegurándose de que nunca te detengas lo suficiente como para cuestionar la naturaleza ilusoria de toda la empresa. Lo que hace que este mecanismo sea particularmente eficaz es que opera principalmente por debajo del nivel de la conciencia. No decidimos conscientemente sentirnos insatisfechos después de lograr lo que pensábamos que queríamos. Simplemente sucede, tan natural como respirar, tan inevitable como la gravedad. Y precisamente porque parece natural, rara vez cuestionamos si debería ser diferente. En lugar de reconocer el patrón fundamentalmente defectuoso, culpamos a objetivos específicos. Debía haber buscado un trabajo diferente, debía haber elegido una pareja diferente, debía haber comprado una casa más grande. Y así, perpetuamos el ciclo, convenciéndonos de que la próxima vez, finalmente encontraremos esa satisfacción duradera. Este sistema asegura no solo nuestra productividad constante como organismos biológicos y como miembros de la sociedad, sino también nuestra docilidad como consumidores. Un ser humano consciente de esta conspiración, alguien que entiende que ninguna adquisición material, logro profesional o validación social proporcionará jamás una satisfacción duradera, representaría una amenaza fundamental para el orden económico. Es por eso que esta verdad, aunque ha sido articulada por filósofos como Schopenhauer, ha sido sistemáticamente marginada, ridiculizada como pesimismo o simplemente ignorada en favor de narrativas más cómodas y comercialmente viables sobre la felicidad alcanzable a través del consumo, el éxito o la auto-optimización. Lo que Schopenhauer desenmascaró es que nuestra existencia está atrapada en un triángulo inescapable de sufrimiento, creado por la interacción de tres estados fundamentales, ninguno de los cuales ofrece una salida real. El primer vértice es el deseo insatisfecho, la condición de querer algo que no tenemos, de anhelar, de sentir carencia. Este estado es obviamente doloroso, es la sensación de hambre, de soledad, de anhelo, de ambición frustrada. Como señaló Schopenhauer, todo deseo nace de una necesidad, de una privación, de un sufrimiento. El segundo vértice del triángulo es la satisfacción momentánea, ese breve instante en que finalmente obtenemos lo que deseábamos. Este momento, que ingenuamente llamamos felicidad, es en realidad solo la ausencia temporal del primer tipo de sufrimiento. No es un estado positivo en sí mismo, sino meramente la negación momentánea del dolor del deseo.
Como explicó Schopenhauer, porque todo placer, por su misma naturaleza, solo es negativo, solo el final de una necesidad. Lo que llamamos alegría es meramente el alivio temporal del dolor del deseo, no un estado sustancial por derecho propio. Este es un punto crucial. Lo que consideramos felicidad es en realidad solo la breve transición entre el sufrimiento del deseo y el sufrimiento que está por venir. Y aquí es donde aparece el tercer vértice, quizás el más insidioso, el aburrimiento. Una vez que el deseo ha sido satisfecho y la novedad del logro se desvanece, no encontramos un estado de paz duradera, sino un nuevo tipo de sufrimiento. El vacío, la falta de propósito, la sensación de que algo falta. El aburrimiento es tan intolerable para el espíritu humano como el deseo insatisfecho, a veces incluso más. Como observó Schopenhauer, la vida humana oscila como un péndulo hacia adelante y hacia atrás entre el dolor y el aburrimiento. Este estado de vacío no es un fracaso personal, sino una consecuencia inevitable de la satisfacción momentánea de cualquier deseo. La crueldad de este diseño es que el aburrimiento inevitablemente nos impulsa de vuelta al primer vértice, el deseo. Para escapar del vacío, buscamos nuevos objetivos, nuevas pasiones, nuevas adquisiciones, reiniciando así el ciclo completo. Pero hay más. Con cada iteración de este ciclo, nuestros deseos tienden a intensificarse. Necesitamos estímulos cada vez más fuertes, logros cada vez más significativos, placeres cada vez más intensos, para experimentar el mismo nivel de satisfacción momentánea. Es como un adicto que necesita dosis cada vez mayores para lograr el mismo efecto. Schopenhauer lo describió como la progresiva elevación del umbral del deseo, donde los deseos crecen con su satisfacción, la exigencia sube, la capacidad de recibir disminuye con la costumbre. Este triángulo del sufrimiento no es solo una observación filosófica abstracta, está confirmado por la neurociencia moderna. Los estudios sobre el sistema de recompensa del cerebro, particularmente el papel de la dopamina, han validado exactamente lo que Schopenhauer propuso. No experimentamos la mayor liberación de dopamina cuando obtenemos lo que deseamos, sino durante la anticipación, durante la persecución misma. Una vez obtenido el objeto de deseo, los niveles de dopamina caen rápidamente, dejándonos en un estado bioquímico que corresponde precisamente a lo que Schopenhauer llamó aburrimiento. Estamos literalmente cableados a nivel neurológico para experimentar este ciclo una y otra vez, atrapados en un sistema diseñado no para nuestra felicidad, sino para nuestra perpetua insatisfacción productiva. Si la programación biológica para la insatisfacción perpetua no fuera suficiente, la sociedad moderna ha construido un sofisticado aparato para amplificar y explotar este mecanismo ya defectuoso. Lo que comenzó como una adaptación evolutiva para garantizar nuestra supervivencia como especie, se ha convertido en la base de todo un sistema económico y social, diseñado para mantener el ciclo de deseo, consumo, insatisfacción. Nuevo, deseo girando a velocidades cada vez mayores. Estamos atrapados no solo por nuestra biología, sino por un entorno cuidadosamente diseñado para exacerbar nuestras tendencias naturales hacia la insatisfacción. La publicidad moderna es quizás el ejemplo más obvio de esta maquinaria. No es simplemente información sobre productos disponibles, es un sistema científicamente refinado para crear deseos que no existían previamente. Como señaló Schopenhauer, mucho antes de la era de la publicidad digital, necesitamos muy poco para ser felices, pero necesitamos enormemente para sentirnos satisfechos. La industria publicitaria invierte miles de millones en investigar exactamente cómo activar nuestros mecanismos psicológicos más profundos de deseo, inseguridad y comparación social. No venden productos, venden la promesa de escapar del ciclo de Schopenhauer, mientras que en realidad solo lo intensifican. Las redes sociales han llevado este mecanismo a niveles sin precedentes, creando lo que podríamos llamar una fábrica de insatisfacción en escala global. Estas plataformas están diseñadas específicamente para explotar nuestra tendencia evolutiva a la comparación social, presentándonos constantemente versiones cuidadosamente curadas de las vidas de otros que parecen haber escapado del ciclo de sufrimiento. Esta comparación constante activa precisamente los mecanismos psicológicos que Schopenhauer identificó: el deseo intensificado por lo que no tenemos, seguido inevitablemente por la decepción cuando cualquier logro no produce la felicidad duradera que prometía. Como observó,
Nuestra condición no es otra cosa que satisfacción de un momento y deseo siempre renovado, en medio del cual la felicidad o la desdicha solo puede consistir en la proporción en que nuestros deseos están satisfechos o no, en la proporción en que se alivia o aumenta el dolor. La ideología del crecimiento económico perpetuo, central para el capitalismo moderno, depende fundamentalmente de esta vulnerabilidad psicológica. Para que la economía crezca continuamente, los consumidores deben desear y comprar constantemente más de lo que necesitan objetivamente. El consumo debe ser emocional, no racional, impulsivo, no deliberado. Y para que esto ocurra, debemos ser mantenidos en un estado de insatisfacción perpetua, buscando siempre la próxima adquisición que finalmente nos traerá esa felicidad esquiva. El sistema no podría funcionar con seres humanos genuinamente satisfechos. Como señaló Schopenhauer, el dinero es la felicidad humana en abstracto. Por lo tanto, quien ya no es capaz de disfrutar de la felicidad humana en concreto, se entrega completamente al dinero. Incluso nuestras relaciones personales han sido colonizadas por esta lógica. La industria de las citas, el matrimonio como consumo conspicuo, la parentalidad como otro escenario para la competencia social y el consumo. Todas nuestras conexiones más íntimas han sido reconfiguradas para servir a la maquinaria del deseo perpetuo. Las relaciones ya no son valoradas por la profundidad y autenticidad que podrían proporcionar, sino por cómo aparecen ante los demás, por su valor como moneda social. Schopenhauer, con una perspicacia asombrosa, advirtió sobre esto. La soledad ofrece al hombre intelectual una doble ventaja. Primero, estar consigo mismo y segundo, no estar con otros. En un mundo donde incluso nuestras conexiones más íntimas han sido transformadas en otra arena para la expresión de la insaciable voluntad, la capacidad de estar genuinamente solo, sin el ruido constante del deseo socialmente inducido, se convierte quizás en la última forma de resistencia. La revelación más perturbadora de Schopenhauer es que comprender intelectualmente esta conspiración no es suficiente para liberarnos de ella. Esta es la paradoja central del conocimiento filosófico. Podemos entender perfectamente los mecanismos que nos mantienen atrapados en el ciclo del sufrimiento y, sin embargo, seguir completamente sujetos a ellos. Puedes leer a Schopenhauer, asentir con la cabeza ante la brillantez de su análisis, y luego inmediatamente volver a perseguir el próximo objeto de deseo con el mismo fervor ilusorio que antes. Como el propio filósofo observó amargamente, el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Esta paradoja se manifiesta claramente en cómo incluso las filosofías y prácticas diseñadas supuestamente para liberarnos del ciclo de deseo han sido cooptadas por él. Considera la comercialización del mindfulness, el yoga, la meditación y otras prácticas tradicionalmente orientadas hacia la liberación del deseo. Han sido transformadas en productos de consumo, en marcadores de estatus, en otra cosa que perseguir, desear y, finalmente, encontrar insatisfactoria. La industria del bienestar valorada en billones de dólares no es la solución a la trampa de Schopenhauer, es su expresión más reciente y sofisticada. Como él habría predicho, hemos convertido incluso la búsqueda de la liberación del deseo en otro objeto de deseo, perpetuando exactamente el ciclo del que supuestamente debía liberarnos. El conocimiento intelectual falla en liberarnos porque la voluntad, esa fuerza primordial que Schopenhauer identificó, opera a un nivel más profundo que nuestro intelecto. La voluntad no es racional, no responde a argumentos lógicos ni a comprensiones intelectuales. Es prerracional, precognitiva, arraigada en los estratos más profundos de nuestro ser. Nuestro intelecto, lo que Schopenhauer llamaba representación, Vorstellung, es meramente la superficie consciente de un océano mucho más profundo de impulsos, instintos y deseos irracionales que constituyen nuestra verdadera naturaleza. Como él lo expresó, el intelecto es secundario a la voluntad y como tal, está realmente orientado no a la captación de la realidad como es en sí misma, sino a la captación de objetos que pueden satisfacer la voluntad. Esta comprensión plantea un problema devastador. Si incluso el conocimiento más profundo no puede liberarnos, ¿existe alguna salida real de este ciclo? Schopenhauer, a menudo considerado el filósofo más pesimista de la tradición occidental, sorprendentemente propone que sí la hay, aunque es un camino que pocos estarán dispuestos o serán capaces de seguir. La verdadera liberación, según él, no viene a través del intelecto,
sino a través de una transformación radical de la conciencia misma, un cambio que trasciende la distinción entre sujeto y objeto, entre el que desea y lo deseado. Significa, en esencia, trascender la identidad individual que está fundamentalmente estructurada por el deseo. Las implicaciones de esta comprensión son profundamente inquietantes para nuestra concepción habitual de la vida buena y significativa. Sí, como sugiere Schopenhauer, la mayoría de nuestras actividades, aspiraciones, relaciones y logros son simplemente expresiones diferentes de la misma voluntad insaciable, diferentes máscaras sobre la misma cara de deseo perpetuo. Entonces gran parte de lo que valoramos y por lo que luchamos es en última instancia ilusorio. No es que nuestros deseos específicos sean ilusorios, es que la idea misma de que satisfacerlos nos traerá una felicidad duradera es fundamentalmente falsa. Estamos persiguiendo una forma de satisfacción que, por diseño, no puede existir dentro del sistema en el que operamos. Una de las revelaciones más perturbadoras de Schopenhauer es que nuestra sensación de ser individuos únicos, con deseos personales específicos, es en gran medida ilusoria. Lo que experimentamos como «yo quiero esto específicamente porque soy yo», es en realidad solo la voluntad universal experimentándose a sí misma a través de nosotros. Tus deseos más íntimos, tus aspiraciones más personales, tus gustos y preferencias que consideras tan únicamente tuyos, no son realmente tuyos en absoluto. Son simplemente las manifestaciones específicas de la misma voluntad ciega e insaciable que opera a través de todos los seres humanos, de hecho, a través de toda la naturaleza. Esta comprensión desafía radicalmente nuestra noción moderna de individualidad y autenticidad. La cultura contemporánea está obsesionada con la idea de encontrar tu verdadero yo, vivir tu verdad y seguir tu pasión única. Toda una industria ha surgido alrededor de la promesa de ayudarte a descubrir y expresar tu individualidad supuestamente auténtica. Pero Schopenhauer expone esto como una ilusión particularmente cruel. No hay un verdadero yo esperando ser descubierto que de alguna manera está exento del ciclo de deseo y sufrimiento. El verdadero yo es precisamente ese ciclo. Como observó, un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Lo que hace que esta verdad sea especialmente difícil de aceptar en nuestra época es que contradice directamente la narrativa predominante del individualismo consumista. Se nos dice constantemente que podemos diseñar nuestra vida perfecta, manifestar nuestra realidad ideal y crear nuestro mejor yo a través de elecciones de consumo, optimización personal y autoexpresión cuidadosamente curada. Pero desde la perspectiva de Schopenhauer, todas estas son simplemente nuevas iteraciones del mismo impulso fundamental, nuevas manifestaciones de la voluntad que busca perpetuarse a través de nosotros. Cambiamos los objetos de deseo, de riqueza material a experiencias, de estatus social a autenticidad, pero el mecanismo subyacente sigue siendo exactamente el mismo. Esta ilusión de individualidad sirve a un propósito importante dentro del sistema más amplio de la conspiración del sufrimiento. Nos mantiene aislados, compitiendo entre nosotros, incapaces de reconocer la naturaleza universal de nuestra condición. Si pudiéramos ver claramente que todos estamos igualmente atrapados en el mismo ciclo, que todos somos igualmente vehículos para la misma voluntad insaciable, podría surgir una forma de solidaridad radical que amenazaría las estructuras sociales y económicas que dependen de nuestra búsqueda individualista de satisfacción. Como señaló Schopenhauer, la compasión es la base de la moralidad, sugiriendo que el reconocimiento de nuestro sufrimiento compartido, más allá de la ilusión de individualidad, es el camino hacia una forma más fundamental de conexión humana. Los esfuerzos por consolidar una identidad personal única y distinguida, ya sea a través de logros profesionales, expresión estética, adquisiciones materiales o incluso desarrollo espiritual, son, en la visión de Schopenhauer, fundamentalmente malentendidos. Son intentos de resolver un problema metafísico mediante medios empíricos, de satisfacer una carencia que está arraigada en la naturaleza misma de la existencia a través de objetos y experiencias específicas dentro de esa existencia. Es como tratar de apagar un incendio añadiendo más combustible. Como él lo expresó, la vida de cada individuo, vista como un todo y en general, y cuando solo sus rasgos más significativos son enfatizados, es realmente una tragedia, pero examinada en detalle, tiene el carácter de una comedia. Dado este escenario aparentemente sin salida, no es sorprendente que haya surgido toda una industria dedicada a vendernos supuestas soluciones.
La industria del desarrollo personal, valorada en miles de millones de dólares, la economía de la atención plena, los gurús del bienestar, los coaches de vida, los influencers de la productividad, todos prometen varias rutas de escape del ciclo de sufrimiento de Schopenhauer. Pero desde la perspectiva del filósofo alemán, estas supuestas soluciones no solo fallan en abordar el problema fundamental, en realidad lo exacerban al reforzar la ilusión de que existe una forma de felicidad duradera dentro del sistema de la voluntad, si solo encontramos la técnica correcta, el mindset adecuado o la práctica perfecta. Estos falsos profetas operan dentro de lo que podríamos llamar la paradoja de la autoayuda. Prometen liberarnos del ciclo de deseo insatisfecho, pero lo hacen creando un nuevo objeto de deseo, la técnica, el programa, el libro, el seminario, que inevitablemente se somete a la misma lógica cíclica. Después del entusiasmo inicial, después de la revelación y la breve euforia de creer que finalmente hemos encontrado la respuesta, volvemos al mismo estado de insatisfacción, solo que ahora aumentado por la decepción de otro falso amanecer. Como Schopenhauer habría predicho, la búsqueda de la felicidad a través de la auto-optimización está destinada a seguir exactamente el mismo patrón que cualquier otra persecución dirigida por la voluntad. Deseo, breve satisfacción, inevitablemente seguida por aburrimiento o nuevo deseo. Lo que hace que esta industria sea particularmente insidiosa es su apropiación selectiva de filosofías profundas como el budismo, el estoicismo y, de hecho, del propio Schopenhauer. Toman conceptos que originalmente estaban destinados a una transformación radical de la conciencia, un verdadero desafío a toda la estructura del deseo, y los diluyen en técnicas de afrontamiento que en realidad refuerzan esa misma estructura. La atención plena se convierte no en un camino hacia la comprensión profunda de la naturaleza vacía del yo, sino en una herramienta para reducir el estrés y aumentar la productividad. La autocompasión se transforma de un reconocimiento radical de la universalidad del sufrimiento a una técnica para amarte a ti mismo y alcanzar tus metas. Como Schopenhauer podría haber observado amargamente, hemos convertido la medicina en parte de la enfermedad. Los gurús modernos del bienestar comparten una característica reveladora. Prometen una forma de felicidad que de alguna manera existe mágicamente fuera del ciclo de Schopenhauer, pero que aún conserva todos los marcadores externos de éxito dentro de ese ciclo. Puedes tener la casa grande, el cuerpo perfecto, la carrera exitosa, el matrimonio envidiable y estar internamente en paz. Una contradicción que habría hecho reír al filósofo alemán. Porque lo que Schopenhauer entendió, y lo que la mayoría de estos gurús ignoran convenientemente, es que la verdadera liberación del ciclo de deseo no puede coexistir con la plena participación en los sistemas que son fundamentalmente expresiones de ese mismo deseo. La promesa central de la industria del bienestar y la superación personal, que puedes trascender el sufrimiento mientras continúas plenamente inmerso en el mundo del deseo, es fundamentalmente contradictoria. Es como prometer que puedes estar completamente seco mientras te sumerges en el océano. Lo que Schopenhauer proponía era mucho más radical, no una forma de reorganizar los muebles dentro de la prisión del deseo para hacerla más cómoda, sino un reconocimiento fundamental de que toda la estructura es ilusoria. No se trata de hackear el sistema para maximizar los momentos de placer y minimizar el sufrimiento. Se trata de ver a través del sistema por completo. Si esta comprensión es tan devastadora, tan fundamentalmente desafiante para nuestra forma habitual de ver la vida, ¿por qué no es más ampliamente reconocida? ¿Por qué continuamos colectivamente actuando como si la próxima adquisición, el próximo logro, la próxima relación finalmente romperá el ciclo? Schopenhauer sugiere que toda nuestra cultura funciona esencialmente como un elaborado sistema de distracción de esta verdad incómoda. El arte, el entretenimiento, la política, los deportes, incluso gran parte de lo que llamamos alta cultura o actividad intelectual, sirven principalmente para mantenernos lo suficientemente ocupados y estimulados como para no enfrentar la naturaleza fundamentalmente insatisfactoria de la existencia tal como está estructurada. En su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer elabora esta idea: la vida humana debe ser algún tipo de error. Esta comprensión es tan profundamente perturbadora que construimos intrincados sistemas culturales para ocultarla. El entretenimiento moderno, con su capacidad sin precedentes para capturar y mantener nuestra atención, no es simplemente un negocio.
es un anestésico existencial. Las series interminables de streaming, los algoritmos infinitos de las redes sociales, la sobrecarga constante de información, todos funcionan para mantener nuestra conciencia perpetuamente ocupada, evitando a toda costa el silencio interior donde podríamos encontrarnos con la verdad de nuestra condición. Como observó Schopenhauer, con una clarividencia asombrosa para su época, el aburrimiento es una forma directa de infelicidad, y nuestra cultura está diseñada precisamente para mantenernos lo suficientemente estimulados como para evitar ese estado revelador. Lo que hace que esta distracción cultural sea particularmente efectiva es que frecuentemente se presenta bajo el disfraz de profundidad e importancia. Debates políticos acalorados, teorías intelectuales complejas, movimientos artísticos revolucionarios. Todos parecen ofrecer significado y propósito, mientras fundamentalmente operan dentro de los confines del mismo sistema basado en el deseo. Incluso actividades aparentemente significativas y orientadas al propósito, causas sociales, avances científicos, innovación tecnológica, pueden funcionar como elaboradas distracciones de la verdad fundamental de Schopenhauer. Como señaló, las ocupaciones son la bendición de la gente, pero la maldición del filósofo, sugiriendo que incluso nuestros esfuerzos más nobles pueden servir como refugios para evitar confrontar la naturaleza ilusoria del deseo mismo. Las redes sociales representan quizás la forma más sofisticada de esta distracción cultural que jamás haya existido. No solo nos mantienen constantemente estimulados, evitando la contemplación silenciosa que podría conducir a insights schopenhauerianos, sino que también refuerzan perpetuamente la ilusión de que otros han encontrado de alguna manera una salida del ciclo. Los feeds perfectamente curados de vidas aparentemente satisfechas, relaciones aparentemente perfectas y carreras aparentemente realizadas sirven como evidencia falsa de que la felicidad duradera es posible a través de las cosas correctas, las personas correctas, las experiencias correctas. Esto es exactamente lo que Schopenhauer habría predicho. No solo estamos atrapados en el ciclo del deseo, sino que además estamos rodeados de evidencia fabricada que sugiere que todos los demás han encontrado de alguna manera una salida, intensificando así nuestro propio sentido de insatisfacción y perpetuando aún más nuestra búsqueda frenética de la solución. Incluso la ciencia, con toda su objetividad y rigor aparentes, ha sido reclutada en este proyecto de distracción cultural. La investigación de la ciencia de la felicidad, los estudios sobre el bienestar, las métricas de satisfacción vital, todos operan dentro del paradigma de que la felicidad duradera es, en principio, alcanzable a través de la optimización de variables específicas. Pero como Schopenhauer entendió, este enfoque entero está fundamentalmente mal concebido. No importa cuánto refinemos nuestras métricas o cuán sofisticados sean nuestros estudios, están intentando medir y optimizar algo que, por su propia naturaleza, no puede existir como estado estable dentro del sistema del deseo. Es como tratar de desarrollar un método científico para crear un círculo cuadrado. Frente a esta verdad aparentemente devastadora sobre la naturaleza del deseo y el sufrimiento, la mente humana naturalmente busca alguna forma de escape, alguna dimensión trascendente donde las leyes de Schopenhauer no apliquen. Esta búsqueda ha tomado diversas formas a lo largo de la historia humana. Religiones que prometen paraísos eternos libres de deseo, filosofías que postulan reinos platónicos perfectos más allá del mundo material, ideologías utópicas que imaginan futuros sociales donde de alguna manera habremos superado los límites de la condición humana. Incluso la cultura tecnológica contemporánea, con sus fantasías transhumanistas de inmortalidad digital, inteligencia artificial superinteligente o fusión mente-máquina, representa otra iteración de este impulso perenne de trascender el ciclo de deseo y sufrimiento. Schopenhauer, sin embargo, era despiadadamente escéptico sobre la mayoría de estas supuestas vías de escape, viendo en ellas simplemente nuevas expresiones de la misma voluntad insaciable, disfrazada de su opuesto. Las religiones, con sus promesas de recompensas eternas, simplemente proyectan los deseos terrenales en un plano cósmico. Como observó, todas las religiones prometen una recompensa más allá de la vida por cualidades del corazón o de la mente, pero ninguna por cualidades del intelecto. Las ideologías utópicas, con su fe inquebrantable en un futuro perfecto, ignoran convenientemente que los seres humanos llevamos nuestros mecanismos de deseo con nosotros a cualquier sistema social que creemos.
Y las fantasías tecnológicas, con su creencia de que podemos hackear nuestra biología para eliminar el sufrimiento, no comprenden que el problema no está en nuestro hardware biológico, sino en la naturaleza misma de la conciencia deseante. Lo que hace que estos espejismos de trascendencia sean particularmente peligrosos es que pueden consumir décadas de vida, vastas cantidades de recursos, e incluso justificar tremendos sufrimientos en nombre de un escape ilusorio del sufrimiento. Las cruzadas religiosas, las revoluciones ideológicas, incluso nuestras actuales ambiciones tecnológicas desenfrenadas, todas están impulsadas en cierto nivel por esta fantasía de que podemos de alguna manera superar colectivamente la condición básica que Schopenhauer identificó. Como él habría observado irónicamente, cada intento de escapar del ciclo de deseo y sufrimiento a gran escala simplemente reproduce ese mismo ciclo en una nueva forma, a menudo con consecuencias catastróficas. Sin embargo, y aquí está el giro sorprendente en el pensamiento de Schopenhauer, él no concluye que estamos completamente sin esperanza. A pesar de su reputación como el filósofo más pesimista de la tradición occidental, Schopenhauer de hecho sugiere que existe una forma genuina de trascendencia, aunque es radicalmente diferente de lo que la mayoría imagina y está disponible solo para unos pocos. No viene a través de la realización de deseos, el enfoque hedónico, ni a través de sistemas elaborados de distracción cultural, ni a través de fantasías de escape cósmico o tecnológico. Viene, paradójicamente, a través de lo que él llama la negación de la voluntad de vivir, un estado de conciencia donde el individuo ya no se identifica con los deseos y aversiones que constituyen su personalidad separada. Esta negación de la voluntad no es suicidio, que Schopenhauer veía como una reafirmación paradójica de la voluntad, ni es ascetismo autocastigante, que él criticaba por seguir reforzando la ilusión del yo separado a través de su negación. Es, en cambio, algo mucho más sutil y difícil de articular, una transformación radical de la conciencia donde el individuo ya no experimenta el mundo a través de la lente del deseo personal. Schopenhauer encontró ejemplos de este estado en los místicos cristianos, los santos hindúes, los monjes budistas y los artistas genuinos que crean desde un lugar más allá del ego individual. Como observó, el reconocimiento de la nada de todos los logros, de la futilidad de todos los esfuerzos, de la vacuidad de toda existencia, es el camino hacia la santidad. Tessio, lo que hace que esta visión sea tan provocativa y tan alejada de nuestros enfoques contemporáneos para abordar el sufrimiento, es que sugiere que la solución no está en encontrar mejores objetos de deseo, ni en perfeccionar nuestras técnicas para satisfacer los deseos, ni siquiera en construir una sociedad mejor optimizada para la satisfacción de deseos. La solución, si existe alguna, está en transformar radicalmente nuestra relación con el deseo mismo, en ver a través de la ilusión del yo separado que experimenta deseos. Esto no es algo que pueda empaquetarse en un programa de autoayuda de 5 pasos, ni puede ser traducido a una app de mindfulness, ni puede ser escalado a nivel societal. Es, en el sentido más profundo, una revolución individual de la conciencia que ocurre fuera de los marcos habituales que usamos para pensar sobre el progreso personal o colectivo. Habiendo desenmascarado brutalmente la naturaleza del sufrimiento humano y habiendo descartado la mayoría de nuestras supuestas soluciones como ilusiones o distracciones, Schopenhauer nos deja finalmente con una perspectiva sobre la liberación que es tan radical como contraintuitiva. Si el problema fundamental es el ciclo perpetuo de deseo-satisfacción momentánea, nuevo deseo, y si este ciclo está arraigado en nuestra identificación con la voluntad individualizada, entonces la única liberación genuina viene a través de lo que él llama una quietud perfecta de la voluntad, un estado donde ya no estamos identificados con nuestros deseos personales como constitutivos de quienes somos. Es crucial entender que esto no significa la supresión del deseo ni la negación ascética de necesidades naturales. Schopenhauer era explícitamente crítico de esas aproximaciones, viéndolas como formas disfrazadas de autoafirmación del ego. Tampoco significa un retiro misantrópico del mundo, aunque Schopenhauer personalmente valoraba la soledad. Significa, en cambio, un cambio fundamental en cómo experienciamos el mundo y a nosotros mismos dentro de él. Un cambio que él describió como el silencio de la voluntad, donde somos liberados de la ilusión de que nuestros deseos y aversiones constituyen nuestro ser esencial. Schopenhauer identificó 3 caminos principales hacia esta liberación.
aunque advirtió que no todos son igualmente accesibles para todas las personas. El primer camino es a través de la experiencia estética profunda, especialmente la contemplación del arte sublime o la inmersión en música genuinamente grande. Schopenhauer tenía una reverencia especial por la música, considerándola la expresión más directa de la voluntad misma. En esos momentos de absorción estética completa, el individuo temporalmente deja de ser una entidad separada dominada por deseos personales y se convierte en puro sujeto de conocimiento, libre del yugo de la voluntad. Como escribió, la música no expresa esta o aquella alegría particular, esta o aquella aflicción, dolor, horror, júbilo, jovialidad o paz mental, sino la alegría, la aflicción, el dolor, el horror, el júbilo, la jovialidad, la paz mental en sí mismos. El segundo camino hacia la liberación, según Schopenhauer, es a través de la compasión genuina. No el sentimentalismo superficial ni la caridad autoafirmante, sino el reconocimiento profundo de que la separación entre el yo y el otro es ilusoria, de que todo sufrimiento es fundamentalmente un sufrimiento compartido. En el acto de compasión genuina, la persona momentáneamente trasciende los límites de su individualidad y directamente percibe la unidad subyacente de toda existencia. Esto no es una abstracción intelectual, sino una experiencia directa donde, como Schopenhauer lo expresa, la distinción entre yo y no yo desaparece. En ese estado, la persona actúa no desde el deseo basado en el ego, sino desde un reconocimiento inmediato de la interconexión de toda vida. El tercer camino, que Schopenhauer consideraba el más directo pero también el más difícil, es a través de lo que podríamos llamar iluminación directa, un despertar espontáneo a la naturaleza ilusoria del yo separado y sus deseos. Aquellos que experimentan esta transformación radical de la conciencia ya no consideran sus deseos, aversiones y miedos personales como fundamentales para su identidad. Continúan funcionando en el mundo, pero con una relación radicalmente diferente hacia él, caracterizada por lo que él llamaba una voluntad templada que ya no está dirigida hacia la autoafirmación egocéntrica. Como observó, un hombre libre de egoísmo no se preocuparía por su existencia individual y todo lo que a ella se refiere. Para él, 1000 personas valdrían como una. Este estado de liberación no debe confundirse con felicidad en el sentido convencional. Schopenhauer era bastante explícito sobre esto. Lo que ofrece no es una versión perfeccionada de los estados placenteros que experimentamos dentro del ciclo de deseo, sino algo radicalmente diferente. Una quietud, una paz, un estar libre del yugo de la voluntad perpetuamente insatisfecha. Como la describió, es ese estado libre de deseos, esa paz imperturbable, esa serenidad profunda, ese perfecto descanso del corazón que no es conmovido ni por la alegría ni por el dolor. No es lo que normalmente imaginamos como felicidad. Es, en cierto sentido, más allá tanto de la felicidad como de la infelicidad, tal como las concebimos convencionalmente. Lo que hace que la visión de Schopenhauer sea simultáneamente tan desafiante y tan liberadora es que no ofrece una ruta fácil ni garantizada hacia el fin del sufrimiento. No hay técnica, práctica, sistema o filosofía que pueda asegurar esta transformación. De hecho, el mismo acto de buscarla como un logro puede reforzar precisamente la estructura de deseo de la que supuestamente debe liberarnos. Hay una paradoja central aquí. Cualquier intento deliberado de escapar del ciclo de deseo puede convertirse simplemente en otro deseo, perpetuando el mismo sistema que pretende trascender. Como observó, si la persona que hemos descrito pudiera ceder a la impresión del momento y ser arrastrada al torbellino de la vida, eso sería una caída desde su estado elevado. Y sin embargo, a pesar de estas advertencias, Schopenhauer no nos deja en completa desesperación. Sugiere que, para aquellos que han visto genuinamente a través de la ilusión del deseo individualizado, hay una forma de ser en el mundo que no está gobernada por la insatisfacción perpetua, una forma de relacionarse con la existencia que no depende de la persecución interminable de satisfacciones fugaces. No es la felicidad como la imaginamos habitualmente, es quizás algo más profundo y duradero. Libertad de la tiranía de querer perpetuamente algo diferente de lo que ya es. Como escribió en sus palabras finales en El mundo como voluntad y representación, para aquellos en quienes la voluntad se ha vuelto sobre sí misma y se ha negado, este nuestro mundo, que es tan real, con todos sus soles y galaxias, es nada. Este viaje a través de la filosofía brutalmente honesta de Schopenhauer
nos confronta con una verdad fundamental que rara vez nos atrevemos a mirar directamente. Estamos programados biológica y socialmente para nunca experimentar satisfacción duradera. El ciclo perpetuo de deseo, breve satisfacción y nuevo deseo no es un defecto en tu carácter, ni un problema que pueda resolverse con la próxima adquisición, logro o relación. Es la estructura misma de nuestra experiencia como seres conscientes. Y sin embargo, en esta aparente trampa sin salida, Schopenhauer vio la posibilidad de una liberación profunda que viene no de satisfacer mejor nuestros deseos, sino de transformar radicalmente nuestra relación con el deseo mismo. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos raros donde súbitamente estás libre de querer algo diferente a lo que ya es? ¿Esos breves instantes donde la distinción entre tú y el mundo parece disolverse? Comparte tu experiencia en los comentarios escribiendo «He vislumbrado la liberación» y describe ese momento de claridad que quizás solo duró segundos, pero reveló algo profundo sobre la naturaleza de la existencia. Si este análisis ha resonado contigo en algún nivel, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal para más exploraciones filosóficas que desafían nuestras suposiciones más fundamentales sobre la vida, el sufrimiento y la posibilidad de la libertad interior. Quizás conozcas a alguien atrapado en el ciclo interminable de deseo y frustración, persiguiendo desesperadamente la próxima cosa que finalmente le traerá felicidad duradera. Compartir este video podría ofrecerles una perspectiva radicalmente diferente. Recuerda siempre, la verdadera liberación no viene de satisfacer todos tus deseos, sino de ver a través de la ilusión del deseo mismo. Como dijo Schopenhauer, la vida oscila como un péndulo hacia atrás y hacia adelante entre el dolor y el aburrimiento. Pero en esa comprensión, paradójicamente, yace la semilla de una paz que trasciende tanto el dolor como el placer, el deseo y la aversión, revelando una libertad que ha estado disponible todo el tiempo, escondida a plena vista.